Anti-Satan es una obra escrita por Jeffrey Hernández e ilustrada por Luis Macías, la cual podrás encontrar para una lectura gratuita en algunas plataformas. Y si además de eso te suena conocida, es porque en su momento ya llegamos a tener una reseña en el canal, aunque en ese entonces no pudimos abarcar todos los capítulos, pero aquí sí lo haremos. Siendo así que si no has visto el video pasado, no pasa nada, puedes verlo desde aquí para abarcar todo nuevamente, aunque si me hicieras el favor de ir a verlo también estaría muy chido. Igualmente acabo de aclarar que trataremos de ondear en tanto los aciertos como desaciertos de la obra, así que sin más que decir, vamos a ello. La historia comienza cuando un cargamento pasa por Santa Fe, a lo cual la policía los detiene y busca hacer una revisión. Pero al negarse y al abrir el camión, se comienza a presentir una obra siniestra, la cual proviene de Matthew, nuestro protagonista, el cual comienza a cargarse a los policías de manera muy sencilla, todo hasta que llega alguien que parece ser el jefe y trata de atacar, pero Matthew de una manera muy simple usa una técnica y termina asesinando a este jefe. Al final del capítulo podemos saber el nombre del protagonista y su rango, siendo el vicecapitán del cártel Golden Phoenix. Usualmente me gusta comentar más cosas sobre el primer capítulo, pero realmente quiero seguir contando un poquito más y más adelante vamos a volver con los comentarios sobre este capítulo, ya que creo que puedo compilar muchas cosas en una y así no sonar tan repetitiva. Este capítulo se conecta directamente con el siguiente, en donde conocemos al presidente del mundo, Theodore James, el cual está a punto de pronunciarse por los últimos problemas relacionados al terrorismo, tomando como ejemplo lo que vimos en el primer episodio. Con esto ya tenemos una mejor idea de cómo es que funciona el mundo, y más que nada cuáles son los problemas que está cargando. Y es que esto del presidente yendo a excusarse, no solo por un atentado, ya nos va dando una idea de la mala situación que está teniendo lugar. Aunque ya lo que se me hace bastante interesante es la mención que da, o sea, una invitación a los cuerpos de defensa nacional para que se levanten en contra de estos grupos. Y menciono que se me hace curioso, ya que no entiendo por qué el presidente tendría que invitarlos públicamente y no darles una orden tal cual. Aunque bien podremos interpretar esto como una mera formalidad, pensamiento que se refuerza mucho con el contexto que todo va tomando, pero aún así no deja de ser interesante la mención. Dejando esto de lado y siguiendo con la historia, podemos ver el final del recorrido de Matthew, el cual se reúne con la líder de las Valquirias, Scarlett, la cual ya estaba esperando el cargamento. Ella pregunta por el líder del cártel, pero al no estar ahí, solo recibe su encargo y se va. Algo que se me hace bueno destacar es que con el hecho de ver la hazaña del primer capítulo y sumado a la mención de que el jefe no deja ver su cara fácilmente, inclusive mandando a su segundo a hacer tratos con otros líderes, ya nos puede ir dando una idea de la capacidad de este, siendo que incluso el gobierno siente presión por lo mismo. Y esto genuinamente creo que es bueno, más que nada porque ya vamos entendiendo un poco la escala de poder, algo que será muy relevante para la historia. Pero bueno, sigamos. Para finalizar este capítulo podemos ver que cerca del ataque del protagonista aparece un chico, el cual puede ver cómo su familia fue asesinada por el ataque, y al preguntar el policía le menciona que posiblemente fue alguien del cártel de Matthew, lo que termina con él jurando venganza. Acá tengo algo que decir, pero va más adelante, y esta vez no se me va a olvidar mencionarlo. Algo que podemos ver poco después es como Matthew al llegar a su casa se topa con su hermano, y acá sabemos que ellos viven en la casa de seguridad de los Phoenix, y aunque tratan de llevar una relación normal, la preocupación de uno por el otro es un tanto evidente. Pero, dejando esto de lado, cuando ambos salen se topan con Ethan, o sea, el sujeto que vio a su familia muerta por el ataque de Matthew, y de manera irónica terminan conociéndose en buenos términos. Como me gusta este cliché, la verdad. En estos capítulos también se llegan a mencionar otros datos, siendo el más relevante que León, el jefe de Matthew, tiene planes de extender el territorio, y como hay algunos que quieren oponerse a esto, además de claramente el gobierno. Junto con esto, hablemos de lo que continúa en la historia, más precisamente del gobierno. Y es que acá podemos conocer a Simón Bolívar,
este, el cual es el gobernador de Santa Fe, el lugar donde se sitúa el primer capítulo. Y aquí se nos menciona que cuando pasó, el gobernador no estaba ahí, dando una mención medio confusa, o sea, dando a entender que si él estuviera ahí, esto no habría ocurrido, a lo que me hace pensar que el suceso es realmente más extraño de lo que parece, puesto que esperaron a que él saliera o algo así. Aunque bueno, esto es meramente una suposición mía. Igualmente, ya lo que podría apoyar el hecho de que el suceso pudo haber sido detenido por él, es que parece ser bastante eficiente en su trabajo, pues en cuanto sabe de las pistas quiere ponerse a trabajar enseguida. Y un datazo aquí es que no lo hace públicamente, siendo así que no podríamos decir que existe una presión sobre resolver el asunto, sino que más bien sale desde el hacerlo, lo cual le da un buen porte al personaje y hace que se pueda entender un poquito más. Pero bueno, igual hice la mención de cómo se me hace raro que el suceso ocurra ahí, pero esto es más que nada porque me falta información, no porque sea un error en sí. Igual acá ya andaremos llegando al quinto episodio y vamos a empezar a quejarnos un poquito nada más. Algo que me parece un poco tardío es la explicación del sistema de poder, y es que ya vimos que existe un tipo de energía la cual puede hacer muchas cosas, pero no es hasta la mitad del primer tomo que tenemos el nombre y la mención de que existe. Y acá hablamos del Ryoku, lo cual en resumen es un tipo de energía que actúa diferente en cada persona. Y bueno, ¿por qué me quejo aquí? La razón principal es que si bien hay más menciones de la energía en el mismo episodio, y ya pronto iremos a eso, la misma no tiene una explicación clara, siendo así que da igual en qué capítulo me des el nombre, si es todo lo que vamos a tener. Y es que de una manera, digamos, intuitiva, podemos entender que cada personaje peleador tiene habilidades únicas, pero más allá de eso no hay más. Y es que en este capítulo incluso nos llegan a mencionar la complejidad de la misma y cómo no todos son capaces de hacerlo. Por ende, si la mención es decir que no sabes nada, no entiendo por qué no decirlo desde antes, algo que me serviría mucho para ir generando conocimiento a través de la lectura. Y como un ejemplo rápido, hubiera sido genial que en el primer capítulo el guardia se sorprendiera de que Mateo pudiera usar Ryoku o algo así, una mención simple. Y la otra queja que viene con esto es que si ya de por sí es medianamente intuitiva, esta página viene a ser medio irrelevante, más bien parece un tanto más confusa, además de lo inorgánico que es que la narrativa se interrumpa por una descripción que al final no aporta nada más que el nombre, el cual, como mencioné, se pudo decir antes. Pero bien, algo que me pareció muy bueno en el tema de la energía y que creo que apoya mucho a la situación del mundo es el cómo nos muestran las academias, las cuales son de pocos alumnos y son más que nada un lujo para pocos, además que conlleva cierta complejidad, y esto refuerza mucho al mundo, porque así ya no tenemos las preguntas de siempre sobre cómo se regula la energía, porque el mundo tiene la misma infraestructura y todo eso, siendo la respuesta clara, pues hay pocos capaces de usarla, a lo que hace que incluso sea más peligrosa a las bandas que tratan de combatir. Pero en fin, acá se nos menciona que Ethan toma las clases con ayuda del gobierno. Por el lado de Max se nos revela que su sueño es ser el presidente. Sin embargo, hay un inconveniente, y eso es que él no es capaz de usar la energía. Y esto es importante porque el presidente suele ser el más fuerte de todos. Y esto también me genera una duda, pero mejor sigamos. En el capítulo 6 también tenemos información muy relevante, y es que podemos saber que existen 5 continentes, pero solo 4 se han unido al mismo gobierno, el cual tiene 3 grandes poderes: el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Representantes. Igual, para no hacer esta explicación muy larga, cada poder está equilibrado, siendo así que las decisiones no son completamente unilaterales por el lado del presidente, a lo que da mucho más forma al mundo y al conflicto en general. Igual, en este episodio se nos menciona algo muy curioso, y es que el presidente es acusado de no tener logro alguno en contra de los narcos, además de la mención de cómo ya está pronto a terminar su mandato, y debido a su poco trabajo no puede ser un buen candidato a reelección. Y con esto ya viene mi duda.
¿qué no el presidente era el más fuerte? ¿Por qué existiría democracia si se decide por fuerza? ¿O porque hay un tiempo de mandato? Si suponemos que el líder es el más fuerte, solo tendría sentido que se retire si alguien más poderoso llega a ocupar este lugar. Así que el hecho de mencionar una reelección no parece ligarse con la fuerza, sino con la política. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque se hace mucho hincapié en lo difícil que es seguir ese sueño para Max. Sin embargo, si hablamos meramente de política, al estar en un grupo delictivo con perfil bajo, debería tener las mismas oportunidades que cualquiera. Esto claro, a menos que se mencione que las reelecciones sean más un torneo presidencial o algo así. Pero aún con esto no dejaría de sonar raro. Pero sigamos. Acá nos distanciamos un poco del foco protagónico para ver otro gobernante, Julio César, el cual fue enviado por el presidente a limpiar una zona de un ataque terrorista. En esta pelea podemos ver a otro grupo, el cual está por destruir una ciudad, hasta que Julio César aparece, este último mostrando su técnica, la cual permite despojarte de tu poder si este te ha tocado. Por ende, y mostrando preocupación, se nos explica otro punto, y es que el Ryoku no es solo una habilidad, más bien también los dota de una habilidad superior, llamado técnica secreta, y en este caso podemos ver que es un poder mucho más masivo que los vistos hasta ahora. Acá realmente se refuerza lo que mencioné de cómo la energía se entiende como una habilidad única y no tanto como si fuera algo más parejo para todos. Pero bueno, vamos a seguir. La historia a este punto se va expandiendo de buena manera, más que nada en el punto de no quedarse solamente en un foco que serían los protagonistas, sino ir dando más vista a personajes que expanden otras cosas, como el presidente que sirve para entender cómo funciona el mundo, o los gobernantes que nos dan una muestra de cómo la energía va evolucionando. Con esto también podemos hablar de lo que sigue, pues uno de los grupos que precisamente querían impedir la llegada de León a nuevos territorios, lo han rastreado y buscan una manera de atacarle. Y esto no lo mencioné, pero en capítulos pasados ya habíamos podido ver cómo se le estaba buscando tanto por el gobierno como por otros grupos. Y aquí es donde ya podemos ver a León, el jefe de Matthew, el cual y sin ningún problema logra detener a todos los que iban tras él en un momento. Acá mi única queja sería que la escena pudo ser un tanto más impresionante, por así decirlo. Y es que si bien podemos ver la enorme diferencia que existe entre él y los demás, y un enorme punto a favor es que no tiene una técnica tan pesada como la de Julio, que prácticamente hace todo por él, aún así parece más impresionante a primera vista lo que hizo Matthew, aunque bueno, esto es algo demasiado menor como para llamarlo un error en sí, solamente es una mención. Y de vista general, pues genuinamente es una buena presentación. Y hasta aquí habíamos dejado el video anterior. Preferí retomar todo para hacerlo mejor, pero aún nos quedan algunos capítulos, los cuales como tal ya completan el tomo, así que vamos a ello antes de retomar todo y concluir. En el capítulo 8 podemos ver algo interesante, y es que de alguna manera León no solo esperaba llegar a la fuerza, sino que ya tenía control de parte de los yakuzas y la policía de este lugar, algo que prácticamente confirma la llegada al territorio. Por otro lado, podemos ver a una reportera dar sus quejas del gobierno en vivo, pero ella es llamada por teléfono y recibe la orden de no hablar, ya que está revelando muchas cosas, entre ellas un número de desapariciones extrañas. Igual, el toque del gobierno silenciando gente ayuda mucho a la profundidad, así que eso está muy bueno. Ahora, del lado de León, vemos cómo mandan Matthew a un laboratorio clandestino en Santa Fe, y acá es cuando tenemos el punto clave de la historia. Y es que resulta que hace tiempo se hizo un trato con algunos químicos y se logró crear una pastilla capaz de fortalecer el Ryoku de la gente, haciendo que se pueda lograr un superpoder de repente. Por tanto, dichas pastillas son tan preciadas y serán el punto crucial de la futura guerra de bandos. Y como dato, dicha pastilla se llama Anti-Seiten y tiene efectos secundarios tales como la pérdida de la conciencia por el exceso de la misma, al punto de describirlos como monstruos. Y esto me imagino que será un dato importante para más adelante en la historia. El caso acá es que ahora Matthew debe llevarlas y venderlas como parte de un trato, así que podemos ver parte de su viaje. Y se me hace curioso e interesante cómo aquí opta por sobornar y no por masacrar, a lo que se entiende muy bien debido a que ahora el cargamento importa más y es mejor no llamar la atención.
Además que me apoyo en lo que mencionó Simón antes, y es que posiblemente él podría haberlos detenido si ocurría el atentado cuando él estaba. Pero bueno, esto es solo una conclusión mía. Ahora, siguiendo con esto, hay algunas partes de Max, pero esto me lo voy a guardar para después, así que vamos a saltar un poquito en lo que hace nuevamente el protagonista. En este caso podemos ver cómo Matthew, al ser enviado a la venta, decide entrar a investigar en una biblioteca, más en específico el tema de la familia Sodelich. Sin embargo, al no encontrar nada de esto, decide irse, pero dando hincapié de que el tema ya ha sido buscado anteriormente. Con esto se conecta una escena en donde le informan sobre el ataque de Bilbao, mencionando que se utilizó el mismo hace 15 años, a lo cual nos revelan ahí mismo que el nombre completo del protagonista es Matthew Sodelich. Con esto queda más en claro por qué el presidente le dio tantas vueltas al asunto inicialmente y por qué la búsqueda de la familia es tan relevante. Aunque bueno, sigamos. Después de la entrega, Matthew regresa con León y este le dice que tiene que ir a entregar el dinero a Versalles. Por ende decide llevarse a Max, el cual nos menciona el dato de que lo que buscaba Matthew es información de sus padres. Además que ahora sabemos que Max no está muy de acuerdo en vivir con León, pero que lo hacen por un tipo de deuda hacia él. Ahora, saltando un poco en el mismo tema, podemos ver cómo los miembros de Phoenix llegan a la entrega, y entre ellos Matthew y Max. Sobre este encuentro tengo un ligero comentario, pero solo digamos que todo sale bien, mientras que la atención se centra en otra cosilla que me salté, y es que podemos ver cómo algunos cárteles han empezado conflictos por el territorio, causando un gran alboroto que los gobernantes quieren detener. Además que los mismos conflictos están siendo originados por la presión que Phoenix ha estado ejerciendo, a lo que se liga directamente con el Anti-Satan, lo cual va creando nuevas alianzas para ir en su contra. Igualmente, podemos ver cómo Simón, junto a un compañero de inteligencia, trata de sacar información de algunos capturados, y gracias a esto son capaces de crear una emboscada, la cual consiste en transportarlos, esperar a que lleguen por ellos y enfrentarlos, algo que realmente parece funcionar y comienza en una pelea para detenerlos. Junto a esto podemos ver cómo en el encuentro de los Phoenix se les informa sobre cómo han sido rodeados, a lo cual Matthew decide salir ya que su cara es muy reconocida, pero justo en el momento donde decide usar su habilidad, la misma se ve detenida, y esto es nada más y nada menos que por Julio César, el cual lo toma y dice que quiere preguntarle algo, quedando hasta aquí el capítulo final del primer tomo, y la verdad que coraje porque se quedó bien interesante. Pero bueno, ahora sí pasemos a las cosas generales y luego vamos a concluir. Mi primera queja acá es la manera de dar el contexto y detalles que fácilmente se podrían encontrar en la historia. Y con esto me refiero a tener cada tanto un cartel con el nombre de las personas o explicaciones grandes sobre X o Y cosa. Y es lo mismo que decía sobre el sistema de poder. Hay cosas que se pueden intuir y cosas que se pueden explicar hablando. Directamente no hay necesidad de poner todo como un texto alrededor para entenderlo. De hecho, creo que hay muchos puntos donde la historia omite esto y lo hace de buena manera, como en el inicio, donde tenemos un contexto rápido sobre el mundo con el noticiero que habla del cártel, o cuando Max aparece y llama a su hermano Matthew. Son cosas que sabemos, se contaron de manera orgánica y que no requieren un cartelito explicándomelo. Un camino que sería mucho mejor seguir, porque igualmente creo que lo mencioné en el video pasado, pero pues si no, ahí va otra mención. Otra cosa que me salté es el tema de Max, y es que directamente me parece un mal personaje en todo sentido. Y es que a diferencia de todo personaje actual que solo va sumando de alguna manera a la historia, él parece que va retrocediendo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, una cosa que ya mencioné es el tema del presidente, y es que no me queda muy claro cómo se llega a él y qué se requiere. O sea, si yo quiero ser, ¿qué hago? Pues, además que si intuimos que se requiere la fuerza, uno esperaría que Max también tenga la suya, algo que no se ha mostrado y que bien podremos ver más adelante, pero de momento es algo que falta. Lo siguiente es que no parece ser un personaje ni con una inteligencia mínima. Literalmente se la pasa amenazando a gente peligrosa sin importar quién sea, y ni siquiera podríamos decir si está confiando por su hermano o algo así, ya que él quiere abandonar todo para irse y hacer no sé qué. Realmente no hay explicación y realmente me da bastante miedo
que Max se vuelva una carga y se vuelva un problema horrible para el protagonista que puede haberse evitado desde antes. Realmente creo que ese no sería un rumbo tan bueno para la historia. Pero profundizando más en esto, el tipo quiere un cargo político importante, pero desconoce cosas básicas como lavar dinero o lo más importante, crear influencias con el tiempo. Literalmente le ha dicho a jefes de cárteles que los va a detener a ellos en cuanto pueda. A lo que me hace pensar que Matthew o incluso Ethan están más capacitados para el puesto que Max, que si bien entiendo que puede seguir el camino del héroe, que tiene una meta noble y que es una historia llena de tensión y conflictos reales, la verdad es que Max parece estar muy arropado para no sufrir una consecuencia, algo que creo que se debería reparar de algún modo, pero que al ser capítulos iniciales creo que no es perjudicial en cierta manera. Pero en fin, hablando sobre lo bueno, la manera en que todo ocurre llega a conectar muy bien y es fácil entrar en el contexto del mundo y entender por qué las cosas pasan así. Además que en pocos capítulos definimos las amenazas y el problema en sí, teniendo un peso que conlleva sus misterios, no dejando solo un problema de malos contra buenos, sino creando diferentes vertientes que nos ayudan a seguir más de una línea, siendo esto algo arriesgado para una historia, pero que de momento va funcionando de buena manera. Algo que personalmente creo que ayudaría mucho sería ir dando más peso a Ethan, ya que una enorme duda que me queda es en qué momento ocurre la primera escena, porque de ser en el primer episodio no tendría sentido que ya esté en clases cuando los encuentra, o solo lo tendría si hubieran pasado algunos años o meses, pero esto no queda muy claro, y aunque sí deja un pequeño hueco, al no ser un personaje tan relevante de momento, creo que se puede ignorar un poco. Aunque si entramos un poquito más en lo teórico, también se mencionó que el presidente investigó un ataque similar y fue hace 15 años, así que aún cabe la posibilidad de que sea el mismo, pero es algo que no creo totalmente, así que mi confusión sigue por acá y esperemos que se pueda aclarar prontamente. Pero bueno, en conclusión, recomendable. La obra es buena y clara, además de que en poco tiempo ha logrado diversificarse de gran manera, ayudando a que tengamos un panorama muchísimo más claro e interesante. Genuinamente, creo que esto es algo con demasiado potencial y creo que el hecho de hacer que la problemática no sea unilateral tiene mucho juego para cada personaje, ya que así pueden tener un momento de brillar. Además de que a pesar de que me queje de lo ambiguo de algunos puntos, el hecho de que esté así podría utilizarse como una ventaja para mejorar la obra, lo cual podría hacerle una historia increíble que me cierre el hocico. Y que sinceramente yo espero que así sea. Pero bueno, bandita, en serio espero que te puedas tomar un tiempo de echarle un vistazo y me dejes tu opinión si es que ya lo leíste. No olvides que lo importante es que disfrutes las obras y te sientas cómodo con ello. Antes de irnos, recuerda que tengo más de una red social, las cuales te andaré dejando por acá para que te sientas libre de contactarme cuando tú quieras. Y sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.